La envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Ai. Hola, benvinguts, com sempre, als Singulars. Avui no els parlarem d'economia, ni del G20, ni de Grècia, ni de la prima de risc, ni d'intervencions, ni d'euros, ni d'IVA, que s'apujarà, encara que diguin que no, ni de Merkel, ni de Rajoy. I no ho farem perquè l'economia, encara que a vegades no ho sembli, no és el més important, no. Avui els parlarem de decència i d'indecència, dels amigantes i mangantes, com diu el convidat, i de com hem de viure. I també de la necessitat de pensar, perquè el que ens fa lliures és el pensament, pensament que construeix memòria, sense la qual l'home no seria home. Serà una edició rebel, de paraules rebels, paraules justes, precises, educades i respectuoses. En aquesta crisi hi ha molts economistes i pocs intel·lectuals, pocs pensadors. És l'hora, doncs, de parlar amb un dels grans, possiblement el filòsof espanyol viu més important. Fa 2 anys que li anàvem al darrere i com que sabíem que era impossible, ho hem aconseguit. Ell és Emilio Lledó, un home digne, modest i educat. Li van arribar a dir el flautista d'Hamelin perquè s'emportava tots els estudiants quan feia classes a la universitat. Emilio Lledó, 84 anys, doctor en filosofia, format a Alemanya, on ha estat professor a les universitats de Heidelberg i també a la Laguna, Barcelona i Madrid. Ha publicat diversos llibres i és membre de la Reial Acadèmia Espanyola. Feta la presentació, comencem. Benvingut, estimat professor. Gràcies. Gràcies per ser aquí. Moltes gràcies. De veritat, acompanyi'm, sisplau. Aquesta és la seva cadira, per favor. Molt bé. Professor, segui. Profesor, ¿nos rescata? Bueno, ante esa pregunta tenemos que suponer que estamos perdidos, porque el rescate implica una pérdida previa, ¿no? Nadie es rescatado si no está perdido. Y yo creo que un poco perdidos estamos. Estamos porque hay, lo acaba de decir en la presentación, hay una... Aunque no vayamos a hablar de Grecia, yo voy a hablar en este momento, voy a hablar de Grecia, pero de otra Grecia. Y en los textos clásicos griegos se decía, en las leyes de Platón, en la política de Aristóteles, que hay como 3 niveles distintos. El primero es el cuidado de la psique, del alma, de la mente, como queramos llamarlo, de lo que somos. El segundo nivel es el cuerpo, porque somos naturaleza, somos mamíferos como los otros mamíferos. Y el tercero y último lugar es la riqueza, el dinero, los bienes. Una nación, un país, un mundo que interfiere esos 3 niveles y pone la economía, pone el dinero como el bien supremo, es un mundo perdido. Un mundo aniquilado, un mundo sin esperanza. Por eso, yo alguna vez he pensado que la memoria, para recobrarnos, para rescatarnos, la memoria es fundamental. Yo creo que no hay futuro, nunca, en la existencia humana, en la vida humana, si no ponemos la memoria por delante. ¿Cómo iba a vivir? Lo digo esto porque estoy oyendo con tanta insistencia la memoria. Hay que olvidar porque se abren heridas, que se van a abrir heridas. Lo que abre heridas es el silencio. Lo que mata es el querer olvidar, el olvidar de hecho. Si yo esta mañana me hubiera levantado, porque somos memoria, porque somos lenguaje. Si yo esta mañana me hubiera levantado y no supiera quién soy, si no tuviera la memoria, no la memoria antigua, vieja memoria de mi vida, ¿no?, sino la memoria inmediata de ayer, que sabía que tenía que venir aquí, pues
O sea, somos realmente memoria y nuestro cuerpo nos acusa esa memoria. Yo tengo aquí una pequeña cicatriz que me hice cuando niño en la mano y bueno, pues el cuerpo conserva, mantiene, agarra lo que hemos vivido. No digamos la mente, no digamos la inteligencia. ¿Y por qué quieren que olvidemos las cicatrices? Pues yo creo... Porque ahora tenemos muchas cicatrices. Enormes, enormes. Pero si solo fueran cicatrices, lo que no se puede hacer con el olvido, las hacemos paradójicamente sangrar. Y yo he pensado alguna vez que esos obsesos de la desmemoria, esos obsesos del olvido, es una forma de justificar cualquier vileza, cualquier estupidez, cualquier maldad, cualquier crimen del presente, con la esperanza de que nunca será recordado. Y eso es, yo creo, una muerte de la sociedad, una muerte de la cultura, una muerte de la persona. E insisto, hay que poner, se habla tanto de economía, de los mercados, ¿no? De la bolsa o la vida, ¿no? La bolsa o la vida, la bolsa o qué, ¿no? La bolsa no es la vida es algo totalmente distinto. Y tiene que ir, yo creo, en ese primer nivel de cultivo que es la educación. Lo que el ser humano es lo que la educación hace de sí mismo. Pero esa educación, los griegos, en este sentido hay que volver también a ellos, a esos griegos, que en el fondo nos legaron todo lo que somos, todo lo que somos. Pues cuando yo leo, y no por deformación profesional, pero cuando leo los clásicos de la filosofía política griega, me doy cuenta de la frescura, de que hoy es siempre todavía, de que ese siempre, de que están siempre vivos, que están siempre en el hoy. Y por ejemplo, pues hay un texto famoso de esos inicios de la filosofía política, en la cual se dice, en el texto ese se dice que la obsesión por la riqueza, la obsesión por la economía, la obsesión por la avaricia, por el dinero, valga la redundancia, porque dinero y avaricia suelen ir juntos, pues corrompe el alma, corrompe la mentalidad de los seres humanos. Naturalmente que somos naturaleza, que tenemos que vivir en un mundo determinado que nos exige respirar, que nos exige el alimento, etc. Pero eso, el ser humano no es eso. A mí, y volviendo a los griegos, y no quiero contradecir, los griegos descubrieron que había, es algo que me ha interesado siempre mucho, que había los elementos, el agua, el aire, el mar, ¿no? Los ríos, el fuego, y que si eso desapareciera, alguna vez lo he recordado, imagínese que dijeran mañana no habrá aire, mañana no habrá agua, nunca más habrá agua, la naturaleza desaparecería. ¿Qué nos importa ya la tecnología? ¿Qué nos importa ya todos los progresos que hemos hecho, indudables, en la instalación en el mundo? Pues bien, paralelamente a esas palabras elementales, como el agua, el aire, el fuego, la tierra que nos alimenta, la tierra que nos sostiene, la tierra que somos, porque también somos tierra y agua. Pues al lado de eso, la cultura, esa cultura griega, ahora convertida solo en la palabra Grecia, por desgracia, convertida en un tema de economía, qué pobreza, qué empobrecimiento. Pues esa cultura descubrió que al lado de esos elementos imprescindibles como el aire, la tierra, el agua, hay otros elementos que se llaman la bondad, la justicia, la verdad, el bien, que eso me temo que hoy podría sonar como utópico,
en absoluto. El que piense que eso es una utopía, el que piense que eso no es un futuro, el que piense que naturalmente que no tenemos verdades absolutas, ni bienes absolutos, ni justicias absolutas, pero hay que tender a eso. Por eso en esa foto que he visto ahora al entrar de estos señores que están ahí del G20 o el G40, no sé qué G es, pues si en alguno de ellos hay una sombra, usted ya me lo ha dicho, de amigantes o amegoides, que tiene que ver con mangantes, ¿verdad? Pues más vale que desaparecieran de ahí, no de la vida, pobres, no somos quienes para condenarlos a nada, pero sí que no nos manden, porque si piensan que están en el poder para aprovecharse de ese poder, para aprovecharse ellos y sus clanes o sus pequeñas oligarquías. Yo alguna vez, y entre paréntesis, he pensado que estamos en una oligarquía democrática o en una democracia oligárquica. Y yo he tenido la suerte, en fin, me molesta hablar de mí mismo, pero uno tiene su propia vida y sus propios recuerdos. Yo he vivido una época que poca gente ya en este país ha vivido, que es la guerra civil. Yo he sido un niño de la guerra civil y he visto la violencia, el fanatismo, la muerte, la injusticia. Lo he vivido, es verdad, que con mentalidad de un niño de 8 o 9 años. Y pensaba que eso no era el futuro, que no puede ser el futuro, que el futuro tiene que estar lleno de idealismo, aunque eso parezca hoy en el mundo actual un anacronismo. Sería triste que eso pareciese hoy un anacronismo. Y ese idealismo es un ataque, valga la expresión, a la ignorancia, a la mentira, a la falsedad, a la inconsciencia, a la desconciencia, a la desconcienciación. Estos días oía en frase de un, no sé si político, que su conciencia estaba tranquila. ¿Qué es eso de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Bueno, hay dos conciencias, en mi opinión. La conciencia con S, porque decimos inconsciente, decimos consciente, la S es, y eso es un saber. Pero luego hay una conciencia a la que se le ha escapado la S, y que es la conciencia moral, la conciencia ética, la conciencia de comportamiento, la conciencia de la vida. Cuando hablamos por teléfono hace unos días, le pregunté a usted, Jaume, de qué íbamos a hablar, y usted me dijo de la vida. Y yo pensé, caramba, qué vaya tema, vaya tema. Y efectivamente, porque esa vida tiene que ser consciente. Y por eso antes hablábamos un momento de cuál es el papel de los filósofos. A lo mejor me estoy adelantando a sus preguntas. No pasa nada. Pero Yo le sigo escuchándole. Justamente a mí lo que me... No, pero llama, córteme. Que no. Aquí no solemos cortar cuando la gente habla como usted está haciéndolo ahora mismo, que es un placer, de verdad. A mí se me ocurría lo mismo que le he dicho al entrar, que ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los filósofos? Solo oímos a economistas y a periodistas que sabemos de todo y no sabemos de nada. ¿Dónde están ustedes? Bueno, usted habla de vez en cuando, escribe artículos, pero ¿y los demás? Sí, bueno, yo siempre digo que no soy filósofo, que soy profesor de filosofía, porque filósofo es demasiado maravilloso. ¿Qué más quisiera yo que saber comunicar lo que es lo justo, lo que es lo verdadero, lo que es lo bueno, lo que es lo ideal, lo que es el futuro, lo que es la historia, lo que es la vida? Eso es lo que han luchado, por lo que han luchado los filósofos. Yo soy un profesor de filosofía, pero quizá se me ha pegado algo a fuerza de dialogar, porque qué maravilla poder dialogar con Platón y con Aristóteles y con Descartes y con Nietzsche y con Kant y con Hegel y con Pere Galdós, ¿no? Y bueno, y con cualquier otro de los grandes. O con María, o con Ortega y Gasset. O con Ortega, o con Machado, o con Lorca.
¿no? O con Espriu, ¿no? Qué maravilla poder dialogar. Y con esto contesto a la pregunta suya, ¿qué hacen los filósofos? Bueno, yo digo que soy profesor de filosofía, pero me siento un hombre de mi tiempo. En realidad no sé cuál es mi tiempo, porque como ya tengo un tiempo un poco largo detrás de mí... No hay tiempo. No hay tiempo, no. Repito, hoy es siempre todavía, ¿no? Es una expresión maravillosa. San Agustín, hay que vivir el presente del presente. Exacto. Hay que vivir del presente y en el presente, pero al mismo tiempo sabiendo lo que hemos sido. Un pueblo que olvida, se ha dicho muchas veces, lo que ha sido su historia, está condenado a repetirla y además grotescamente. Por eso yo me opongo radicalmente, mi mente se opone radicalmente al cultivo de la desmemoria. El cultivo de la desmemoria es la muerte. Y por eso soy defensor, ¿por qué no? Digo lo que pienso y debo decir lo que pienso. Soy defensor de eso que ahora creo que está deteriorado, que se están quitando, que no está de moda porque es ideologizante, que es la educación para la ciudadanía. Eso es fundamental. Es educación para la solidaridad. Terror, esto es el terror. Claro, porque es mucho... Pero sin embargo... Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Sin embargo, muchos de los apóstoles de la no educación para la ciudadanía son sectarios y pertenecen a sectas, póngale muchas comillas, sectas, ideologías que están continuamente educando, en mi opinión, mal educando. Porque la educación es libertad. La educación es posibilidad. Y si de pequeño, lo he pensado bastantes veces, incluso lo he escrito, pero en fin, lo repito ahora, yo creo que uno de los grandes descubrimientos del siglo pasado han sido los reflejos condicionados de Pavlov. Sino eso la historia esa tan maravillosa del perro que suena la campana y aunque no le pongan alimento ya, como le han acostumbrado a poner el alimento en el momento en que, junto con la campana, cuando suena la campana y no hay alimento, segrega jugo gástrico. Pues eso es para la educación un ejemplo maravilloso de la no educación. O sea, si de pequeños nos meten en la cabeza unos reflejos condicionados, una serie de palabras vacías, una serie de conceptos vacíos, a los que respondemos después automáticamente, nos han privado de la posibilidad de pensar. Pero hoy, profesor, recortan en educación, recortan en ciencia y recortan en casi todo. A mí me parece un disparate, porque se podría recortar en otras muchas cosas, pero un pueblo que se abandona en la educación, yo creo mucho en la enseñanza pública y en la igualdad de la enseñanza. En el momento que haya distintos niveles de enseñanza, distintas formas de colegios que no me gusta nada la palabra excelencia, colegios de excelencia, pero excelencia, ¿eso qué es? ¿Qué es la excelencia? ¿Qué es la excelencia? Palabra de moda, por cierto. Palabra de moda, como tantas otras. Una de las frases que me llama la atención es con la que está cayendo. ¿Pero qué está cayendo? Con lo que están haciendo. Eso. Lo que nace es... Ve cómo necesitamos filósofos. Pero no me ha contestado. ¿Dónde están? Pues no lo sé, supongo que dando sus clases, trabajando, los profesores de filosofía. Ya les digo que ser filósofo es una cosa muy seria. Con lo que está cayendo no, con lo que están haciendo. Claro. Hay una gran diferencia. Claro, no cae nada, no cae más que el agua de la lluvia, la nieve y las bombas. Pero las bombas no caen, las bombas nacen, las bombas se producen, las bombas surgen de la tierra, aunque caigan del cielo. No cae nada. Y es una frase que lo escucho continuamente, con la que está cayendo, pero ¿qué es eso de lo que está cayendo? Y que tenemos que tener responsabilidad
dicen algunos políticos, pero ¿qué es esa palabra? Responsabilidad es respuesta a unos problemas, pero respuestas de verdad. El político que no se dé cuenta, es curioso que también en esa Grecia que hoy es tan problemática como nación hoy, en esa Grecia nos decía uno de sus grandes, porque inventaron la tragedia, la comedia, la física, ¿no? Pues uno de sus grandes decía que si no nos educamos en esa entrega hacia los otros, el político, el spoudaios, el hombre decente, tiene que apartarse de la política. Y es tanta la intensidad de esa decencia que se plantea en algún texto famoso y hermosísimo, si los filósofos, si los políticos pueden ser felices, sobre todo los políticos, porque su ser es darse a los demás. Y el que no se dé a los demás no puede ser político. ¿Y lo hacen? Yo creo que no. Yo creo que no. Y por eso claro, nos inunda la corrupción, ¿no? Eso de que el otro día hablando con unos amigos, yo insistía un poco porque uno hay que procurar no ser corrupto, ¿no? Puedes cometer algún error en tu vida, pero tú no puedes, porque la corrupción no es solo corrupción de las cosas, corrupción del dinero, corrupción de la avaricia, la monstruosa corrupción de la avaricia, ¿no? Sino la corrupción de la mente, de la conciencia, lo que decíamos antes, de la conciencia que te corrompe la conciencia y tú ya no sabes quién eres. Por eso toda la estupidez que hagas, todo el egoísmo que hagas, toda la avaricia que cultives, te aniquila también por dentro, pero lo malo es que esa aniquilación por dentro te hace inconsciente de una aniquilación por fuera. Profesor, ¿cómo se siente, se encuentra una persona como usted, con la cultura que tiene, cuando sabe lo de Bankia, cuando sabe lo de Carlos Díbar, cuando sabe de las miles de familias enteras desahuciadas? ¿Cómo se siente usted? Bueno, me siento muy mal. Me siento muy mal y me siento sin esperanza, porque sobre todo hay justificadores, ya que hablaba antes Jaume de los intelectuales, hay justificadores de estas ayudas a los banquias, etcétera, ¿no? De estas corrupciones, hay justificadores, ¿no? Entonces, esa justificación indica un retorcimiento de la mente, una depravación de la mente. Y eso, una sociedad saludable, una sociedad normal, no hay que pedir excesos no, una sociedad saludable, insisto en el adjetivo, tiene que evitarlo radicalmente, porque hay, como digo, justificadores de esas, banquiosos, ¿no? Etcétera. Y entonces, por eso, y tenía razón Jaume cuando me preguntaba que yo, jugaba y que yo no soy filósofo, es verdad, me gustaría intelectual. La palabra intelectual tiene un matiz así como un poco, los intelectuales, como seres apartados del mundo, cosa que no es verdad. Pero es fundamental que exista gente que piense y que comunique ese pensamiento, porque entonces, si no, vendrán los hechiceros, los farsantes, los mangantes y toda esa morralla nauseabunda del submundo intelectual a pregonarnos lo que tenemos que pensar, a justificarnos los banquiasos, a justificar una serie de corrupciones que no, porque claro, dicen algunos, el otro día hablaba con un expolítico, no es amigo, sigue siendo amigo, me decía, no, es que no hay reglas sin excepción, pero lo malo es cuando las excepciones son tantas que ya no hay regla. Y lo que tenemos que luchar es porque haya reglas. Y las reglas son un poco algo de eso que decíamos al principio, un cierto idealismo, un idealismo de la justicia,
de la verdad. Y la verdad, como decía nuestro Machado, la verdad se hace camino al andarla. Y por eso a mí siempre me ha gustado mucho la palabra griega método. Método parece que la necesitamos para, el método científico, el método filosófico, el método analítico, el método económico. La palabra método, en griego, los griegos, aquellos, supongo que estos también, lo sentían como estar en el camino, metajodos, estar en medio del camino. Y la vida, eso que hablábamos el otro día por teléfono, la vida es un camino que se hace al andar, pero que se hace al andar sin descarríos, sin desvíos, sin yendo por cauces en donde sientas una cierta solidaridad con las personas que te acompañan, con las personas que forman tu tiempo. Por eso es tan hermoso el texto aristotélico que dice que uno tiene que quererse a sí mismo, que el principio de las relaciones afectivas es muy bonito porque no tiene que ver nada con el egoísmo. El principio de las relaciones afectivas que tengamos con los demás empieza por la relación que tengamos con nosotros mismos. Pero si yo soy un indigno, yo me tengo que sentir digno, yo tengo que mirarme en el espejo de mí mismo para reconocer en el amigo, el texto es griego, un otro yo, porque el amigo es otro yo, un heteros autos, un alter ego. Como ahora no están las lenguas clásicas de moda, lo digo en griego, heteros autos, y en latín, alter ego. Que, por cierto, que menuda lección el olvido de esas lenguas. Sí. Profesor, la gente de mi generación, supongo que también la suya, nuestros padres nos decían, hay que ser decente, hay que ser digno, hay que hacer el bien. Estudia, trabaja, sacrifícate y vivirás mejor que yo. ¿Qué le dice usted hoy a los padres que no pueden decir esto mismo a sus hijos? Porque saben que sus hijos podrán ser decentes, trabajarán muchísimo, se sacrificarán muchísimo, pero vivir mejor que sus padres a lo mejor no. Bueno, pues a pesar de todo no hay que renunciar a esos ideales que acabas de exponer. Yo sé que, además, yo soy optimista a pesar de todo. Creo que con la educación, con una educación en libertad, eso es fundamental. La recortan. Pues es un crimen, es un crimen. Y yo he tenido la suerte de vivir muchos años fuera de esto que se llama España, de mi país, que duda cabe, de mi lengua. He tenido la suerte de vivir y he visto la potencia que ha tenido la enseñanza pública en países como Francia y como Alemania, por ejemplo. Allí no hay colegios de excelencia, porque la enseñanza procura ser toda excelente. Yo lo he vivido en mis hijos, ¿no? Y aunque yo tengo una experiencia maravillosa, pero la he contado tantas veces y no la voy a contar aquí, pero otra vez, pero sí referirme a ella, porque el primer maestro que yo tuve era un maestro de la República en un pueblecito cerca de Madrid que se llama Vicálvaro, y que la amenaza feroz, monstruosa de las inmobiliarias lo ha convertido ya en un barrio de Madrid. Pero antes era un pueblo alejado, alejado 14 o 15 kilómetros de Madrid. Y allí tuve un maestro de la República. Yo lo veía como, lo he dicho, es que me siento como un deber de hablar de mi primer maestro. Y don Francisco, que así se llamaba, nos enseñaba la libertad. No nos enseñaba asignatura, ni nos enseñaba matemáticas, también, claro, pero yo tengo una buena biblioteca, no de libros de calidad, de ediciones primeras, eso no me ha interesado nunca, una biblioteca de trabajo, pero la joya de mi biblioteca es un cuaderno que conservo con mi firma, una firma así muy curiosa, muy infantil,
Emilio Lledó, Vicálvaro, 1938. Y en ese cuaderno hay muchas páginas en donde don Francisco nos preguntaba por sugerencias de la lectura. Imagínate ¿a qué nos podía sugerir un pasaje que hubiéramos leído? Pues eso era la creación de la libertad. Y este maravilloso, inolvidable, mi primer gran maestro, yo he tenido la suerte de tener muy buenos maestros, sobre todo en Alemania, de filología clásica, de filosofía, etc. Pero ese primer maestro nos enseñaba, como digo, la libertad, nos enseñaba el abrirnos a un mundo en donde no fuera posible la fanatización. Pero ese maestro era un ejemplar vivo de la institución libre de enseñanza, que duda cabe, y de la obra de Giner. Por eso me sorprende. Yo tengo de Giner de los Ríos unos cuantos volúmenes que encontré en una librería de viejo de la edición que se hizo en los años... Empezó en el 16, poco después de su muerte, y se paralizó ya con la guerra. Y a mí me sorprende que, me sorprendió la lectura, hay antologías, etcétera, pero que no se haya hecho a partir del 75 una edición completa que estaba ya en marcha, iban a ser 20 volúmenes, y no sé si llegaron casi, de las obras de Giner de los Ríos, cuyo lema fundamental es que yo lo he leído con esos tomos que tengo, bueno, y algunos otros, y escrito sobre ello, cuyo lema fundamental es la libertad de la educación. Porque si tú comprimes con esos reflejos condicionados la mente de los seres humanos, la mente de los niños, cuando está tan fresca la frescura de la inocencia, la maravillosa inocencia, por mucho que los instintos de defensa, que también existen, qué duda cabe, pues esa educación es, como digo, en la libertad es fundamental. ¿Por qué a algunos les molesta lo público? Les molesta lo público porque son partidarios de una sociedad clasista, de una sociedad, y es verdad que la igualdad es un problema serio, importante, porque algunas veces hablando con alguien que no tiene que ver el nivel económico ni cultural, tú te das cuenta que no te puedes entender con esta persona, que está, a lo mejor él tampoco te entiende a ti, pero la lucha por la igualdad es la esencia de la sociedad. En el momento, yo el otro día lo pensaba y creo que lo escribí, me sorprendía el que se predique continuamente la libertad de los padres para escoger los centros donde educar a sus niños, pero ¿qué libertad es esa? Y los de los barrios más abandonados del país, de las ciudades, también ser libres, ¿eh? Pueden escoger esos colegios elegantes y ponerle muchas comillas, ¿no? Donde aprenden a jugar al golf y esgrima y otras excelencias, ¿no? Pueden escogerlos también los padres de las barriadas modestas de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, pueden ser libres. Es un mito absurdo. Un mito absurdo. Es el dinero lo que está marcando la diferencia. Y esa diferencia marcada por el dinero, yo creo que es, sobre todo en los niveles de la educación, es una enfermedad social gravísima. Una enfermedad social gravísima. Y el poco dinero que tenga un país, el poco dinero que pueda ahorrar, se puede ahorrar mucho, porque yo no los he visto, pero creo que hay ciudades, en distintas ciudades de España, ciudades de las ciencias, sí, ciudades de no sé qué, y no sé qué mágica, y qué necesidad había, como el famoso ejemplo de creo que era Juan Ramón Jiménez, no estoy seguro, que un poeta le entregó un soneto que acababa de hacer un joven poeta, y Juan Ramón Jiménez, con una cierta, comillas, crueldad, dijo: ¿y qué necesidad tenía usted de haber hecho este soneto? Pues bien, ¿qué necesidad tenían ustedes de haber hecho estas ciudades de las ciencias, estas cosas apoteósicas? Claro, había una necesidad.
haciendo esas ciudades de la ciencia, haciendo esos edificios que no valen para nada, se ha enriquecido gente. Ha habido los amigantes, es que a mí me gusta mucho la palabra amigante porque tiene que ver con mangante, ¿no? Acaban lo mismo. Pues los amigantes, hay gente que se ha enriquecido con eso, aunque estés vacía. ¿Qué importa hacer un aeropuerto donde no haya aviones, ¿no? Y qué responsabilidad del político, ¿verdad? Qué responsabilidad. Es posible que no piense en qué pensará para justificar eso. ¿Cómo habrá corrompido? Ponerle comillas, y no soy yo quien dictamino sobre la corrupción de los demás, no soy ningún moralista, quisiera ser moralista conmigo mismo, pero ¿cómo justificarán esos desvíos? A no ser por una corrupción mental. ¿Por qué les votamos entonces? Eso sí que no lo entiendo, a no ser que estemos nosotros también un poquito corruptos, o al menos mentalmente, que no sepamos escoger, que no sepamos distinguir, y que pensemos solo en las ventajas miserables, repito, miserables tiene que ver con miseria mental también, que podamos sacar de esos votos. Yo creo que un país no tiene remedio si no se expande otra masa ideológica, otro río de ilusiones, otro río de esperanza, otro río de justicia, etcétera, etcétera. Profesor, perdone. No, diga. Profesor, son muchos los seguidores de este programa que casi siempre nos preguntan: ¿y qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? La solución es, primero, no votar nunca a nadie que tenga el más mínimo atisbo de convertirse en un corrupto. Es verdad que eso es difícil de saber, pero no es tan difícil. En el momento, yo creo que se ha hablado mucho. El otro día discutía con un amigo muy inteligente que está ideológicamente en otro punto distinto al que yo estoy, porque yo sé al país al que pertenezco. Yo sé muy bien a qué país pertenezco. Yo sé cuál es mi identidad democrática. Mi identidad democrática se expande, rompe los niveles de este país en el que estoy, que dicen que es el mío. Bueno, estoy en mi lengua, pero mi identidad democrática rompe esas fronteras. Entonces, este amigo con el que yo hablaba, dialogaba, casi discutía, me decía, no, es que el hombre es un lobo para el hombre y el egoísmo. Esa es una de las grandes memeces, y permítanme la palabra, de las grandes vaciedades del submundo intelectual, eso de los predicadores, para justificar guerras, etc. El impulso del hombre, aparte de que el texto famoso viene de algo mucho más inocente que la utilización agresiva que se hace de ello, el impulso amoroso, el impulso de la amistad, el impulso del cariño, el impulso de la solidaridad es 1000 veces más poderoso que el impulso del odio. Pero claro, para los odiantes, para los cultivantes, amigantes del odio, eso no les conviene. Porque claro, en el momento que han sido educados de otra manera, que tienen otro poder, que tienen otras posibilidades de apoderarse de lo público, entonces claro, los otros, los demás, los pobres, estamos totalmente perdidos. Por eso, perdidos no, casi perdidos. Por eso me da risa, si no me diera ganas de llorar, dejémoslo en risa. Cuando escucho a algunos prohombres del capitalismo en nuestro país, o ciertos medios poderosos, decir, matricúlese usted en esta universidad, porque nada más que acabe ya tendrá su trabajo, ya la empresa le acogerá. Eso es la muerte de la vida universitaria. Hay dos textos largos, y siento no haberlos traído porque merecía la pena leerlo. Uno de Machado y otro de Walter Benjamin. Y el de Machado dice, este pueblo entristecido y luminoso
merecía una burguesía mejor. Esa burguesía corrompida por el bajo nivel de sus universidades, cito Machado, y por el pragmatismo eclesiástico, enemigo de todas las grandes actividades del espíritu. Y Walter Benjamin dice, el inocular a los muchachos durante la carrera, los que puedan llegar a la universidad, ojalá pudieran los mejores que han salido de la igualdad, ¿no? Los muchachos que lleguen a la universidad no los puedes corromper, acosándolos, acuciándolos a que lo que están haciendo allí es ganarse la vida. Déjalos que se encarnicen un poquito con el derecho romano, con la química orgánica, con la filosofía. Déjalos que se entusiasmen un poco, que ya se ganarán la vida después. Usted ha citado a Benjamin. Yo recuerdo una cita de Benjamin cuando alguien o se le pregunta ¿qué es la revolución? Y él contesta, pues mira, es cuando todos vamos en un tren y de golpe hay alguien que activa el freno de emergencia. ¿Esto se hizo el 15M? Pues es posible. Un poco se tiró un poco del freno. Lo que pasa que la mano que tira del freno es más débil que el impulso de la máquina que arrastra el tren. Pero es importante. ¿Por qué algunos intelectuales, entre comillas, intentaron e intentan desprestigiar a esta gente digna, honesta, trabajadora, que salió a la calle? ¿Por qué? Se me ocurre la respuesta, y no quisiera ser demasiado contundente, y no quisiera ser injusto, porque su mente está corrompida, porque no tienen libertad, porque las neuronas tienen que fluir, ¿no? Y cuando estamos educados en un cierto fanatismo, en un cierto sectarismo, se nos forman, y lo he dicho alguna vez, unos grumos pegajosos en la mente, y esos grumos son los únicos que nos ponen en movimiento y a los que obedecemos. Pero eso es patología social, eso es patología intelectual, eso es patología mental. Y no sé cuál es el origen, porque yo quiero creer, este pueblo es mucho más sabio y más sano, por eso soy optimista. Cuando hablo con gente que a lo mejor no ha podido estudiar, yo he estado ahora en Andalucía y he ido al pueblo de mis padres y he visto la sabiduría. Saltera es un pueblo maravilloso en el Aljarafe. Yo soy andaluz, nací allí. Lo que pasa es que no sé muy bien. De Triana. Además, trianero, fíjate. Que estoy primer carácter. El primer carácter. Lo que pasa es que ni hablo andaluz, porque a los 6 años mi padre era militar republicano, lo destinaron a Madrid y ya mi vida ha sido. Pero eso mismo me ha enriquecido, porque yo he sido feliz en todos los sitios donde he estado. Y a pesar de un paréntesis al que no quiero mencionar, yo he sido muy feliz en esta ciudad. Y en Sevilla, y en Madrid, y en La Laguna, y en Heidelberg, y en Berlín, etcétera, etcétera. Profesor, antes usted ha dicho, cuando uno se mira al espejo, se tiene que ver digno. Y yo me pregunto, ¿y los que han cometido las fechorías que ahora padecemos todos, cuando se miran al espejo, ni se ven? No, ni se ven. Ahora se utiliza mucho esa metáfora de la transparencia, ¿no? Que me llama mucho la atención. No hay que ser transparente, pero sí, eres tan transparente que ni siquiera te ves, ¿no? Que la luz pasa y no se queda contigo. Estos no se ven. No se ven. No, y yo creo que la transparencia tiene que romperse con el azogue, con el espejo de la decencia. Yo creo que se debe de ser, naturalmente, que no, ya digo que yo no soy moralista y nada más lejos de eso, pero me gustaría ser decente. Y ser y encontrarme en mi pasado, pues el mismo que fui,
el mismo joven que con 20 muy pocos años, al acabar las 2 licenciaturas, la del ejército y la de la facultad, cogió una maleta de cartón, que además era una maleta de cartón, y que además atada con una cuerda, siempre lo digo, porque es verdad, en la frontera se me rompió la cerradura y me marché a Alemania, ¿no? Entonces, me siento un poco el mismo de entonces, y me reconozco en el espejo, y aunque puedes haber cometido errores, haberte equivocado en algún momento, pero yo creo que todos tenemos que sentirnos dignos, porque si no, no podríamos vivir. Si no, sería espantoso el verte allí la caricatura de una especie de monstruo, monstruito, ¿no? que eres tú, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que no ve. Nos enseñan a no ver, nos enseñan a no mirar, nos enseñan a no vernos, ¿no? Y entonces actuamos en función de esos bloques mentales, de frases vacías y de deformaciones mentales, de corrupciones mentales que impiden que veamos, que impiden que miremos. Esta pregunta no se puede hacer a cualquiera. Y yo se la voy a hacer a usted, aunque usted diga que no es un filósofo. Permítame que yo sí que le considere un filósofo. Por lo tanto, le voy a hacer esta pregunta porque sé que usted la va a responder con todo su saber. ¿Cómo hay que vivir? Bueno, lo contestaré rápidamente en 2 partes. Primero, eso de filósofo. Vamos a dejarlo claro porque todos somos filósofos. A mí me parece maravillosa la primera línea de uno de los grandes libros de la filosofía, la Metafísica de Aristóteles, que empieza, en la primera línea dice, todos los hombres, anthropoi, tienen necesidad de entender, todos, o sea, todos somos filósofos. Yo quiero, todos, cualquiera, interpretamos, queremos saber en qué mundo, queremos saber quién nos engaña, pero claro, para saber quién nos engaña, tienen que habernos educado en la libertad, tienen que habernos hecho fluir las neuronas, acostumbrados a dejar a las neuronas como un río de saber, de conocimiento. Pero la segunda parte, la pregunta ¿cómo hay que vivir?, no es fácil de responder, pero está ya hecha en un diálogo famoso de Platón, de cómo hay que vivir. Y un eco de esa pregunta es que se dice que la paz, en el libro primero de las leyes se dice, la paz es una... Y ahí es la teoría del hombre lobo que hemos mencionado antes. La paz es una palabra vacía, porque todos los seres humanos están en guerra continua, dice Platón en el libro primero de las leyes. Y le dice su interlocutor, y en cada casa también hay luchas, sí, en cada casa. E incluso entre una persona y otra de un mismo pueblo, dice también, una lucha continua. Porque, dice el texto, el hombre es enemigo de todos los demás y enemigo también de sí mismo. Pero hay una posibilidad de salvación, que es cómo hay que vivir. Cómo hay que vivir para que esa lucha no nos corroa, para que esa lucha no nos derrumbe, para que esa lucha no nos eche fuera de la historia. Y la única solución es la educación en la igualdad, la educación en la libertad y el combate más decidido contra el sectarismo y la fanatización. En el momento que tú has fanatizado a un individuo, lo has vaciado la mente y le has metido, hay 4 o 5 grumos pringosos, pegajosos, en fin, negativos de fluir, de la fluencia, la fluencia, pues has convertido a un ser humano en un monstruo. Y lo que los seres humanos somos es, no creo yo, lo creía un filósofo muy importante, uno de los de verdad,
se llamaba Manuel Kant, que lo que los seres humanos somos es lo que la educación hace de nosotros. Por eso yo defiendo la educación en la igualdad. Me parece grotesco, ese adjetivo, bueno, sustantivo en este caso, excelencia y excelente. La excelencia empieza por uno mismo y de otra manera. Profesor Emilio Lledó, ha sido un placer tenerle aquí en el programa Singulars. Hemos de poner el punto y final a esta interesante conversación o entrevista, como usted quiera llamarle. Conversación. Pero podríamos habernos enrollado mucho más. Para mí no hay ningún problema, lo que pasa es que luego nos riñen. Claro, hacen muy bien. Nos riñen porque nos pasamos de tiempo. Déjeme acabar diciéndole algo que me sale del corazón. Gracias por existir. De verdad. Gracias. Gràcies a ti. I a vostès, gràcies també per la seva atenció. Sàpiguen que hi poden dir la seva en el blog del programa tv3.cat/singulars. Gràcies. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je